Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar, vamos a orar para darle gracias al Señor. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia sobre nuestras vidas. Señor, gracias porque una vez más traes paz, traes tranquilidad, traes, Señor, este descanso a nuestros corazones. Padre, queremos pedirte por cada uno de las familias, Señor, de la iglesia, por cada uno de los que estamos aquí, que representamos una familia. Gracias, Padre, porque tú provees, tú bendices, tú cubres cada una de sus necesidades. Gracias porque no nos has dejado, porque siempre, Señor, tu mano de protección está sobre nuestras vidas y porque nos bendices. Padre, asimismo queremos orar, Padre, por aquellas necesidades, aquellos hermanos, Señor, que están con alguna enfermedad o con alguna dolencia. Señor, que puedas poner tu mano de salud. Señor, queremos pedirte por la vida de nuestra hermana Blanca González. Señor, que pongas tu mano de salud sobre su vida. Señor, pon paz en la vida de tu hija, pon paz en la vida de su esposo, de sus hijos. Señor, te seguimos pidiendo también por la vida de nuestra hermana Sara Lilian de Varías, Noemí de Calderón. Padre, también por nuestra hermana Angie Flores. Señor, que tú pongas tu mano de salud sobre su vida, que tú la bendigas, que tú la guardes, que abras, Señor, puertas, Señor, que des un trabajo también. Padre, y como esa petición como madre de que guardes a cada uno de sus hijos. Señor, que nada ni nadie se pueda levantar contra ellos, sino que pongas un vallado especial sobre sus vidas, que los guardes, que los cubras, Señor, que los bendigas, que puedan, Señor, estar en tus caminos, querer conocer más de ti. Padre, es el deseo de una madre. Señor, asimismo también te pedimos por nuestro hermano Levi Cepeda, Señor, que tú lo bendigas a él, a su familia. Señor, gracias por su vida. Pon tu mano de salud. Asimismo, seguimos orando por la vida de Mariana Villescas. Señor, no solo por salud, sino que también te pedimos por su alma que pueda conocerte a ti. Señor, también pedimos, Señor, por la cirugía programada de nuestro hermano Jorge Asbun, que tú des paz en su vida y en la de su familia. Señor, sabemos de que tú llevarás, Señor, todo a bien. Asimismo, seguimos pidiéndote por la vida de Fernandito Castro. Padre, bendice a la familia Parada, Rodas Paradas, Señor, allá en Panamá, a nuestras hermanas Núñez en California, Señor, a mi hermana Leti Patiño, Señor, ahí en México, que tú bendigas cada uno de sus hogares. Señor, te sigo pidiendo por la vida de Víctor Eduardo, que tú sigas haciendo la obra en su vida, igualmente en la de Esther María. Señor, que bendigas la familia Villamonte Rodríguez. Señor, te pido también por mis padres, que tú les des salud, que tú les des fuerza, por nuestro pastor general, por cada uno de los pastores de la misión. Señor, que tú los bendigas a cada uno de ellos, sus ayudas, Señor, sus vidas, sus hogares, sus esposas, sus hijos. Señor, en el nombre de Jesús. Asimismo, seguimos pidiendo por el ministerio, Señor, de Brandon y también de nuestro pastor Don Forrester y de nuestra hermana Sharon. Que tú los bendigas, que tú les sigas dando fuerza, salud. Padre, en esta noche queremos disponer nuestro corazón para recibir de tu palabra. Atamos y sujetamos todo estorbo que se mueva en los aires, todo aquello que quiera interrumpir con el desarrollo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Este día vamos a estudiar un libro y espero que sea de bendición para nuestras vidas, así como los otros libros que hemos estudiado, ¿verdad? Vamos a ir a Nahum, vamos a estudiar el libro de Nahum, vamos a conocer, déjeme decirle, difícilmente creo que vamos a entrar este día en
en explicar el capítulo 1. Amén, como el de estudiar. Pero quiero que veamos por qué fue escrito Nahum. ¿Para qué fue escrito Nahum? ¿Para quién fue escrito este libro de profecía? Entonces, es muy importante que podamos aprender y conocer. Hay libros de la Biblia que muchas veces nunca los hemos abierto, nunca los hemos estudiado. ¿Por qué le digo esto? Nahum, porque Nahum tiene que ver mucho de Jonás. Y Jonás ha sido un libro que ha sido predicado mucho. Mucho. ¿Quién no ha escuchado Jonás? ¿Quién no ha leído de la destrucción o aquella profecía no la profecía de que cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive porque lo voy a destruir, y el cambio? Pero de Nahum, bueno, entonces eso es lo que quiero que podamos aprender para poder entender. Y entendiendo como esta introducción, este hecho de saber, entonces vamos a ir pudiendo estudiar. Solo son 3 capítulos, no sé si los vamos a estudiar, no le quiero asegurar, pero por lo menos quiero que aprendamos. El Señor me ha puesto eso, que el día jueves aprendamos de los capítulos. Por eso le digo, hay tanto capítulo en la Biblia que muchas veces no sabemos. Y yo estoy aprendiendo, yo espero que usted también esté aprendiendo. Dice Nahum, versículo 1, y vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1, pero vamos a ir viendo algunas cosas. Profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum, de Elcos. Antes me voy a adelantar a algo, para que usted tenga una idea un poquito más clara. El libro de Nahum es después del libro de Jonás. El libro de Nahum es la continuación del libro de Jonás. Primero fue Jonás. Primero fue el suceso de Jonás, que va a predicar a Nínive, y aproximadamente 100 años después se da esta profecía, se da este libro. Entonces, para que usted tenga ahorita un contexto y sepamos ubicarnos dónde es. Nahum es después de Jonás. Dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, y aún así serán talados, y él pasará. Bastante te he afligido y no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén.
Entonces, le he puesto como tema la enseñanza, la venganza, oiga, la venganza de Dios contra Nínive. Entonces, Nahum vivió durante el siglo VII antes de Cristo y una época caracterizada por la violencia. ¿Qué profetizó? Bueno, él profetizó entre la caída de Tebas, que se dio aproximadamente 663 antes de Cristo, y la Nínive por el año 612. Hay un montón de puntos que no los puedo tocar por cuestión de tema y nos vamos a retrasar mucho. Amén. Entonces voy a ir, que tal vez vamos a ir esto lo podemos ver en otros libros que aprendamos. Entonces, se puede llegar a esta conclusión porque menciona la caída de Tebas como algo consumado y que esto se dio en el 663. Ahora, menciona también a Nínive antes de ser conquistada. Y aquí es donde es lo que estamos hablando sobre este mensaje que se dio antes de dicho acontecimiento que ocurrió en el 612 antes de Cristo. Entonces, ¿dónde se puede ubicar el libro? Bueno, se puede ubicar probablemente entre el año 621 y 612 antes de Cristo. Por ahí los historiadores o los comentaristas son donde más se ubican. Ok, ahora, Nínive. Hablamos de Nínive, la venganza de Dios contra Nínive. Entonces, Nínive fue la capital del imperio asirio. Era una ciudad muy grande, muy extravagante y comercial. Entonces, ahora, Asiria fue sin duda, y oiga esto, si muchas veces hemos dicho de que el imperio romano fue cruel, pues se cree que el imperio asirio, sin duda, es decir, por los relatos, por las cosas que han encontrado, fue el imperio más cruel e implacable del mundo antiguo. Y su caída provocó alegría y esperanza en Judá, puesto que esta nación, al igual que muchas otras, había sufrido los estragos de la crueldad asiria. ¿De dónde sale esta Asiria? ¿De dónde sale Nínive? Asiria fue el imperio, ¿verdad? La región. Y Nínive fue la capital. Ahora, hay un dato muy interesante. Acompáñeme a Génesis 10. Génesis 10. Génesis 10, versículo 8. Génesis 10, 8. Génesis 10, 8 dice, y Cus, oiga, estamos hablando de allá de la descendencia de Noé, específicamente de la descendencia de Cam. ¿Y cuál fue la maldición de Noé sobre Cam? Que Cam sería esclavo de sus hermanos. Por lo que hizo Cam. Ok, oiga lo que dice. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod se casó con Semiramis y estos tuvieron un hijo, Tammuz. Semiramis es a la que se veneró o se ha venerado hasta el día de hoy como las Cibeles, como Astarte, como Astarot. Y Nimrod es conocido como Baal, como Api, en muchas, para que usted entienda de dónde viene esto. Amén. Así que cuando usted celebra fin de año, usted está celebrando a estos, no a otros. Ok, pero bueno. Ahora, 9. Oiga, este fue vigoroso cazador delante de Jehová.
Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Este vigoroso cazador no es que era algo bueno, sino que era alguien desagradable a los ojos de Jehová, siendo un hombre como muy prepotente. Recuerde, ahora, pero versículo 10, para que tengamos una idea de dónde viene. Yo le estoy dando un trasfondo histórico para que podamos entender por qué razón el Señor va a destruir a Nínive. Porque el Señor no es injusto. Es que duro Dios iba a destruir a Nínive. No, hay un trasfondo. Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Quién fundó Babel? Nimrod. Erec, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Ahora, versículo 11. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Cala. Mire, Babel, Nimrod, Asiria. Amén. Volvamos otra vez a Nahum. Entonces, Asiria fue el imperio. Nínive fue la capital del imperio asirio. Que este fue fundado ¿por quién? Por Nimrod. Mire desde dónde venía. Mire el tiempo que había pasado. Y vamos a ver ahora para que tenga idea del tiempo que Nínive había sido un azote para Israel, que los habían querido matar y destruir. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos hablar de esto? Bueno, Nabucodonosor después dominó parte de esta tierra en el 605. Estamos hablando después de lo que sucedió esto, ¿verdad? Y en el 587 fue que invadió o atacó a Jerusalén. Otra de las cosas en parte histórica es que se sabe que a finales del siglo VII hubo varias alianzas con el apoyo de los egipcios y babilonios y destruyeron el poder geopolítico alcanzado por los asirios. Durante el reinado de Manasés, los emperadores asirios derrotaron a Egipto, tomando la ciudad de Tebas en el Alto Egipto. Este hecho fue recordado por Nahum en su mensaje en el capítulo 3, versículo 8, que dice: ¿eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por mucho? Y lo que puede indicar este carácter retributivo de la destrucción de Asiria. Pues ahora Nínive es la que padecería lo que ya había sufrido Tebas. Ahora, la política que caracterizó a los emperadores asirios, para que podamos tener un poco más de entendimiento, volvemos otra vez. Nínive era la capital de el imperio asirio, toda esta región. Nínive, ¿por quién fue edificada o fundada? Por Nimrod. Podemos ver el tiempo grande que llegó a estar esta ciudad. Ahora, la política que caracterizó a los emperadores asirios de la época respecto a las colonias que ellos conquistaban era obligarlos a proporcionarles piedra y madera necesaria para la construcción de sus palacios en Nínive. O en otros casos, obligaban a los reyes sometidos a proveer barcos y tropas para las expediciones guerreras que tenían por objetivo conquistar otros pueblos y su consiguiente sometimiento y opresión. ¿Qué hicieron estos? Bueno, llegaban a un pueblo y los obligaban a que les dieran piedras y árboles, ellos de sus terrenos. Y de allí, ¿qué más? Los ocupaban para ir a pelear. Entonces, por esa razón ellos iban creciendo en ejército. Pero es porque
dominaban a un pueblo y lo llevaban para esto. ¿Mediante qué? Sometimiento y opresión. Quiere decir que los mataban, en otras palabras. Si ustedes no pelean con nosotros y conquistan, vamos a matar a sus familias. Entonces, desde el año 623, Babilonia, antes de Cristo, Babilonia se disponía para atacar a Siria en su propio territorio. Parece ser que la agudización de crisis provocó que en menos de 20 años el imperio dejara de existir. Entonces, estamos hablando de la venganza de Dios contra Nínive. ¿Qué pasó? En el año 612 llegó la destrucción de este imperio, del imperio de Asiria, cuando Nínive cayó ante las fuerzas combinadas de los medos y los babilonios. Mire, no es nuevo estas alianzas que muchos hacen para gobernar o para irse a la guerra con alguien. Entonces, en este momento a los medos les convenía destruir a los asirios y entonces se aliaban y de ahí fueron los babilonios, después los medos, después los persas, etc. Ver con quién me hago alianza para ir conquistando. Ahora, fíjese que este hecho que Asiria fue destruida junto a los efectos de las reformas de Josías, levantó un ambiente de optimismo y esperanza en Judá. ¿Por qué en Judá? Bueno, porque ya los asirios, los de Nínive. Ahora, un paréntesis. ¿Por qué Nínive no quería ir a predicar? Repito. ¿Por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive? ¿Por qué Jonás, cuando recibe la orden de Dios, dice, no voy, me voy para otro lado? No era porque Jonás quería desobedecer a Dios. No, era porque a Jonás no le cabía la idea de cómo Dios podía perdonar a Nínive, que había sido cruel con su pueblo. Eso es lo que pasó. Pero fíjese, ¿por qué llegó la venganza aquí en el libro de Nahum? ¿Por qué llegó la venganza de Dios contra Nínive? Dios le dio oportunidad a Nínive de arrepentirse y cuando se arrepintió, detuvo. Por eso dije al principio, entre el hecho de Jonás y la destrucción o lo que pasa con Nínive, pasaron aproximadamente 100 años. ¿Dios fue injusto con Nínive? No fue injusto. Aunque Nínive había sido cruel con Israel, les dio una oportunidad de arrepentirse, pero volvieron a lo mismo. Entonces, quizás por esa razón, hay algunos que critican a Nahum, al profeta Nahum, en esto. Nahum en ningún momento menciona el pecado de Israel, porque tampoco es que Israel había sido bueno en todo. No. ¿Por qué le llegaba castigo a Israel? Porque eran idólatras también. ¿Por qué le llegaba castigo a Israel? Porque adoraban a otros dioses o no obedecían a Dios. Por esa razón. Entonces, hay algo que algunos critican de Nahum, y es que Nahum nunca mencionó sobre el pecado de Israel, sino que él solo habla del juicio de Dios sobre los opresores o del juicio de Dios contra Nínive. No menciona Israel, hiciste tú esto y esto, Algunos son criticados y algunos creían o dicen, ¿verdad?, de que no tenía que haber estado porque en ningún momento menciona. Pero mire, ya había pasado tanto Israel que ahora hay un libro en el cual encontramos la venganza contra Nínive. Josías, en su reinado, en Judá, no estaba él en Samaria, sino que en Judá, fue una nueva manera de afrontar la dominación de los asirios, pues se creía que solo la intervención de Dios haría justicia y provocaría la caída del imperio. Usted me preguntará, ¿qué hizo Josías? ¿Qué fue lo que hizo Josías? Bueno, acompáñeme al segundo libro de Reyes, 23. Vamos a leer
algunos versículos. Segundo libro de Reyes, 23. Miren, hermanos, es que hay algo muy interesante en la Biblia, que la Biblia se conecta entre ella misma. Mire, eso es algo muy agradable, muy bello de la Biblia. Es que la Biblia no se contradice. Segundo libro de Reyes 23, 4. El título que tengo es Josías lee la ley al pueblo. Dice entonces, el versículo 1, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Versículo 4 dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Ahora entiende por qué yo al principio le hablé de dónde venía o quién había fundado Nínive. Nimrod. Y su esposa era Semiramis, que es conocido, o aquí era conocido como Acera, y su hijo era conocido como Baal. Mire qué increíble, ¿verdad? 5. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Asimismo, a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Ahora, ¿por qué estoy leyendo esto, hermanos? ¿Por qué estoy leyendo esto? Porque también hay una razón, aunque no la menciona Nahum, porque Nahum no menciona los pecados del pueblo, pero estamos leyendo lo que el pueblo había hecho, por lo cual había por muchos años Nínive sido azote para Israel. 6. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y la quemó en el valle de Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de Josué, de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda de la puerta de ciudad. Versículo 14. Pasa adelante, bienvenidos. Versículo 14. Buenas. Dice, y quebró las estatuas y derribó las imágenes de Acera y llenó el lugar de ellos de los huesos de hombres. Estamos en el libro de Nahum. Estamos estudiando, ahorita estamos haciendo como una introducción al libro de Nahum, entender qué es el libro de Nahum. De eso estoy hablando ahorita, que es un trasfondo histórico. Nahum, el libro de Nahum. Versículo 24, ahorita estoy en segundo libro de Reyes, 23, versículo 24 al 28.
Segundo libro de Reyes, 23, del 24 al 28. Dice, asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos y terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro, porque el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. No hubo otro rey antes que él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé esta ciudad que había escogido Jerusalén, y a la casa a la cual había hecho, mi nombre estará allí. Amén. 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo. No todo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amén. Entonces, volviendo al libro de Nahum. ¿De qué trata el libro de Nahum? Bueno, de la venganza de Dios contra Nínive, por todo el mal que le había hecho Nínive, o esta región asiria, pero en especial Nínive, a Israel, por las veces que los habían atacado, por las veces que les habían robado, por un montón de cosas. Entonces, de eso trata Nahum. Ahora, ¿qué tiene que ver Josías en todo esto? Bueno, Josías entiende, él comprendió que para ser libres de toda la invasión y que para ser libres de todo el problema, de todo lo que hacía Nínive contra ellos, era necesario someterse a Dios y apartarse de la idolatría por parte de los profetas. Ahora, aquí vemos una de las razones por las cuales Nínive atacaba o, dañó a Israel por mucho tiempo. Porque estamos viendo que aún el mismo pueblo era idólatra. Pero llegó un momento en el cual el Señor dijo que a Nínive ya había llegado su tiempo de dañar a Israel. Y por eso es que manda un juicio. Ahora, los asirios habían tenido tanta influencia en el caso de Israel que habían llevado o Israel había tomado sus dioses. Ese es uno de los problemas muy serios, porque estamos viendo de que habían estatuas de Baal y de Acera dentro aún del templo de Israel. Entonces, con Josías hubo un rechazo a los dioses de los amos asirios. ¿Qué hizo Josías? Destruyeron los altares y las imágenes de los ídolos, no solo en Judá, sino en todo Israel. Entonces, esto es lo que llevó al punto esto, ¿verdad? Pero ahora, hay dos profetas, que son contemporáneos de esto, que es Jeremías y Sofonías, que son contemporáneos de Nahum. Y de lo que pasó con la destrucción o la extinción del imperio de Asiria. Entonces, es lo que estamos viendo para poder entender un poquito. Amén. Espero yo que haberme dado a entender con todo este complejo de situaciones. Ahora, vamos al autor. El nombre Nahum, que volviendo otra vez al libro, el significado, consuelo o consuelo de Dios. Fíjese, el libro de Nahum es la profecía sobre la destrucción de Nínive. Entonces, es el consuelo de Dios para el pueblo de Israel. Los significados que tiene el nombre Nahum es consolación, confortación, alivio,
que proviene de una voz hebrea que significa Jehová ha consolado. ¿De qué trata entonces el libro de Nahum? Aunque habla de la destrucción de Nínive, es que está hablando del consuelo, del alivio que iba a tener Israel en la situación que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a encargar de destruir a un enemigo y lo iba a destruir para siempre. Ya no iba a haber más. Entonces, esto debería de ser una alegría para Israel por la acción de Dios sobre Asiria. El Señor estaba prometiendo que iba a ser destruido, que ya no iba a haber más este azote. Entonces, en el Antiguo Testamento solo se menciona en Nahum su nombre en 1:1 y allá en Lucas 3:25. Nahum es contemporáneo de los profetas Jeremías, Sofonías y Habacuc. Amén. Y sería muy bueno, hermanos, que usted leyera estos libros. El tema del libro solo es uno: destrucción de Nínive. No hay otro. No hay otro tema a tratar. De eso trata. Entonces, ¿qué es el alivio, el consuelo? La alegría de saber, o el gozo de saber, que Asiria iba a caer. Porque destruyendo a la capital, ¿verdad?, que es donde se gobernaba todo, se derribaba todo lo demás. Una nación que había violado todos los derechos humanos existentes. Entonces, el mensaje profético se convierte en un canto de esperanza en el que la justicia divina no dará por inocente al culpable. Si usted se recuerda, hemos venido en Abdías, veníamos hablando de Edom. Edom, que fue pariente, ¿verdad?, que era pariente de Israel y cómo los trataron. Y en estos no eran parientes directamente, porque no, pero descendientes de Noé, ¿verdad? Entonces, en el 1:3, oiga lo que dice Nahum 1:3: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Pero me llama la atención: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. No tendrá por inocente al culpable. Aquí venimos ahora. Allá veíamos que era un hermano el que había sido culpable de todo lo que de muchas cosas que le pasaron a Israel. Aquí es un extraño. ¿Y quién es el que toma la venganza? Una vez más, el Señor. Entonces, ¿qué enseñan aún? Que los reinos no pueden durar basados en el fraude y la violencia, ya que Dios a su tiempo castiga la injusticia, la opresión y la idolatría. El mensaje de Nahum es claro, sin lugar a dudas: Nínive será destruida. Ahora ya no hay oportunidad como lo fue con Jonás. Aproximadamente 100 años atrás se le dio la oportunidad. Jonás lleva el mensaje, Nínive se arrepiente y el Señor los perdona. Pero volvieron a hacer lo que hacían antes. Entonces, cuando no hay déjeme ponerlo de esta manera: cuando no hay un verdadero arrepentimiento, hay consecuencias. Porque a Nínive le duró muy poco. En este caso dice el versículo 2,
Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ahora, ¿por qué está esto? Porque el Señor ya los había perdonado una vez. Entonces, Nínive no tenía excusa de que no había llegado el mensaje de Dios. Nínive no tenía excusa de que se le había dado misericordia. No es que el Señor, no, es lo que volvieron a hacer después de Jonás. Y entonces, que Nínive fuera destruido, ¿para quién era alegría? Para el pueblo de Israel. Era un alivio. Entonces, Nahum, que significa consuelo de Dios, es un libro que traía un alivio a Israel, diciéndoles, no se preocupen, yo no me he olvidado, de parte de Dios, ¿verdad? No me he olvidado de Nínive. Ya les di la oportunidad y no quisieron, hoy serán destruidos por completo. Ahora, fíjese, la ira, el celo y la venganza de Dios son atributos divinos, que a su vez son expresiones de la santidad. Repito otra vez, versículo 3, o el 2, ¿cómo comienza? Jehová es Dios celoso y vengador. Y dice en el 3, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Ahora, hay algo que debe de quedar muy claro. Esta reacción de Dios no es una reacción descontrolada. No es que el Señor no tuvo esa paciencia, no es como muchos de nosotros que no tenemos dominio propio, que pasa algo y reaccionamos, ¿sí? Y no es una reacción descontrolada frente al pecado del hombre. Porque aquí lo que Dios está juzgando es el pecado que Nínive había cometido contra Dios. Entonces, no, Dios había dado tiempo, Dios había dado oportunidad. ¿Acaso Dios no sabía que Israel había sufrido mucho a causa de Nínive? Sí, claro que sí. Habían matado a muchos de ellos. Se los habían llevado presos, se los habían llevado cautivos para Asiria, para Nínive. Habían llegado a robar, habían hecho despojos. Viene el Señor, manda a Jonás, piden perdón y el Señor detiene un juicio. Pero volvieron otra vez a pecar. ¿Qué hizo entonces Nínive? Volvió a ser idólatra. ¿Y qué dice aquí? Jehová es Dios celoso. Allá los ninivitas con Jonás habían entendido de que había un solo Dios. ¿O no es así? Oiga, acompáñenme rápidamente a Jonás 3. Dice Jonás 3, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Ahora, oiga lo que dice el 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? Y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Y qué dice ahora en el versículo 2 del capítulo 1 de Nahum? Jehová es Dios celoso. Jehová es un Dios celoso. Entonces quiere decir que volvieron otra vez a adorar a otros dioses y a hacer el mal, y eso los llevó a que trajeran otra vez, ¿cómo se llama? Dolor sobre Israel. Dice, es un Dios celoso, el que exige una dedicación única. Entonces la ira y la venganza de Dios caería sobre Nínive, porque no lo siguieron solo a él. Mire qué importante es esto. Ahora, la denuncia del pecado de Nínive es específica y consta de dos aspectos. Primero, ellos tenían un poder militar que fue cruel, que fue desarrollado por el imperio, mediante el cual conquistó y sometió a un buen número de pueblos, entre los que estaba Judá. Habían sido crueles con su poder militar dentro de su imperio. Habían sometido, habían matado, habían hecho, dentro de los cuales estaba Judá. Ahora, otro punto. En el comercio habían sido inescrupulosos. ¿Por qué? Porque se habían aprovechado de los bienes que tenían los demás pueblos, y con esos bienes que tenían los pueblos, ellos se habían hecho ricos. Entonces, si este pueblo tenía algún tipo de piedra, llegaban, los conquistaban y los hacían que trabajaran, que sacaran la piedra, la vendían ellos y a ellos no les daban nada. Si tenían árboles, hacían que lo que explicaba al principio, ¿verdad? Fueron crueles. Muchos criticaron a Nahum por no condenar el pecado que sin duda pues tenía Judá e Israel, ¿verdad? Claro que sí. Pero esta es una carta de consolación. Le estaba el Señor hablando a su pueblo y decirles, no se preocupen, yo estoy en el asunto. Hoy no estaba para recriminarles, no, ya habían pasado por un montón de cosas. Ahora no estaba para recriminarles. Ahora estaba, ¿para qué? Para librarlos de los ninivitas. Ahora, que Nahum no hablara del pecado de Israel o de Judá, no significa que Dios ignorara que Judá o Israel estuvieran en pecado, o que lo ignorara. Lo que ocurre es que es el momento óptimo de la intervención divina, en el cual Asiria no podía pasar inadvertida. En ese momento llegó el Señor y dijo, no, ahorita no voy a tomar cuentas con ustedes. Ahorita no, ahorita vamos a hablar de lo que te han hecho. Ya vamos a hablar Judá, ya vamos a hablar Israel, ya vamos a hablar de lo que tú has hecho, pero ahorita no, ahorita vamos a poner las cuentas de lo que ha hecho Asiria, de lo que ha hecho este imperio, y en especial Nínive, porque desde ahí salían todas las órdenes. Entonces, ahora, ¿qué demanda la honra de Dios? Todo el libro. Para Nahum, la ciudad de Nínive representaba la maldad en su totalidad. La maldad que todavía frustra y trata de suprimir los planes de Dios y su propósito para su pueblo. Entonces, ante una maldad que nunca responde a Dios, es decir,
que nunca da cuentas a Dios, que demanda la honra de Dios. Bueno, la honra de Dios demanda tres cosas. La terminación de la maldad. Y eso lo podemos ver entre el versículo 2 al 8. Que la maldad, la terminación de la maldad se acabará. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Después dice, Jehová es tardo para la ira, grande en poder. Versículo 4, Él amenaza al mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. 5, los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. 6, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? 7, Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. 8, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué estaba diciendo aquí? Que habría una destrucción completa para Nínive. ¿Qué más? Que sería para siempre. Del 9 al 15 habla que sería para siempre. En el capítulo 2, del versículo 1 al 3:19, que es los dos versículos, que será, ¿cómo es que será hecha? Será hecha por el poder de Dios. Mire, aquí en el primer punto es la terminación de la maldad. Y la dividimos entre será completa, será para siempre y será hecha por el poder de Dios. Segundo punto, el final del sufrimiento del pueblo de Dios. El final del sufrimiento del pueblo de Dios. Todo sufrimiento tiene un final. Todo llega en un momento. Mire, muchas veces podemos decir, es que solo son castigos de Dios para mi vida, así como podemos hablar del caso de Israel, pero va a llegar un momento en el cual el Señor dice, va, está bien, ya estuvo contigo, hoy voy a hacer otra cosa. El final del sufrimiento del pueblo de Dios. ¿Qué más que destruir a los asirios? O en este caso a los ninivitas. ¿Cómo? Dios es fiel a su pacto. Versículo 2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, que se venga de sus adversarios, tiene pacto y guarda enojo para sus enemigos. Versículo 13. Porque ahora quebraré su yugo sobre ti y romperé tus coyundas. 15. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. El Señor estaba cumpliendo su pacto. ¿Qué más? Dios es paciente con su pueblo. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Dios cuida a los suyos. Versículo 7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios mantiene su dominio y su propósito. Versículo 9. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Dios derrota a los que desafían su soberanía. Jehová es Dios celoso y vengador y guarda enojo para sus enemigos. 8. Oiga lo que dice el 1:8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Nahum 2:13, ahí mismo 2:13, capítulo 2, versículo 13. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros y espada devorará
tus leoncillos y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Capítulo 3, versículo 5. He aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Oiga lo que estaba diciendo el Señor sobre Nínive. Y todos que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Y mire qué difícil, ¿verdad? Porque dice en el 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Y recuerde, cuando vemos aquí de la venganza de Dios, no estamos hablando de algo sin dominio. No es algo que al Señor, no. Esperó el tiempo, les dio la oportunidad, les habló, les mandó a un hombre. Pero volvieron otra vez a la maldad. Y tercero, la destrucción de aquellos que siguen la maldad. ¿Por qué? Porque Dios está contra todos los que siguen la maldad. 2:13, he aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus caballos, oiga, y espada devorará tu leoncillo y cortaré de la tierra tu robo y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Y también Dios hace que los malos sufran lo que le han hecho a otros. Nahum 3:19. Nahum 3:19. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Híjole, lo repito otra vez, no hay medicina para tu quebradura. Oiga lo que le está diciendo el Señor. No hay medicina para lo que te viene. Tu herida es incurable. La herida que voy a hacer en ti es de muerte. Oiga, es una herida de muerte. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? Le está diciendo, ¿sobre quién? ¿A quién tú no dañaste? Y no era un imperio, pues se había estado sobre una gran región y habían estado por muchos años, por mucho tiempo. Aquí, dice en otras palabras, ¿a quién tú no le hiciste daño? Le has hecho daño a tantos, pero te metiste con el que no debías de meterte y fue con Israel. Y yo voy a vengar a Israel. Y de hecho era una justicia para las demás naciones, porque Dios no es injusto. Entonces, termino con esto. La destrucción de Nínive, como el representante de la maldad, es vista como una victoria de Dios y una evidencia de que había razón de la esperanza de su pueblo en su poder y su justicia. Repito, ¿por qué se destruye Nínive? Porque eran representantes de la maldad. Y esto fue una victoria de Dios. Otros se encargaron de hacer los pedazos. Y esto nos muestra una evidencia. Y es que había una esperanza para Israel o para su pueblo del poder y de la justicia de Dios sobre Nínive. Amén. Así que espero que el Señor nos haya hablado. Está muy importante, muy interesante este libro de Nahum, ¿verdad? Y termino con esto. Que el Señor pueda traer consuelo a nuestras vidas. Y como que el Señor nos vuelve a hablar otra vez de la venganza, que no debemos de tomar la venganza en nuestras manos. Porque hay alguien o hay algo que se levantó contra nosotros. Jehová es el que puede consolarnos del daño que nos hayan hecho.
alguien hizo una injusticia con nosotros, Jehová es el que trae consuelo. Y Dios dice, mía es la venganza. En este libro de Nahum no vemos ninguna recriminación sobre el pecado de Israel. No era momento para recriminar el pecado de Israel. Era para que el pueblo de Israel tuviera una buena nueva. Y era que el Dios de los cielos se iba a levantar e iba a tomar venganza contra Nínive por todo el daño que le habían hecho. Entonces, hermanos, no sé para quién el Señor le está hablando de la venganza, no sé, pero no es casualidad que toquemos este tema. Usted y yo no nos podemos levantar y vengarnos. Tengamos mucho cuidado. Es que hay un consuelo para nuestras vidas y lo podemos ver con Nahum. ¿Qué más quiero decirle con esto? Bueno, de que el Señor un día va a tomar venganza de aquellas cosas que se han levantado contra nosotros. ¿Nosotros qué debemos de hacer? No ser idólatras, porque Israel sufrió por ser idólatras. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, buscar a Dios, obedecer a Dios y hacer su voluntad, porque si no, nos va a seguir yendo mal. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, poder hablar de tu palabra. Gracias porque hasta el día de hoy tú eres fiel, has sido fiel y serás fiel a nuestras vidas. Bendice nuestras vidas, que podamos llegar con paz y con tranquilidad hasta nuestras casas. Bendice a mis hermanos, Señor, y que tu palabra quede en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pasen feliz noche.